Nuevamente con ustedes y estamos en la parte de la aplicabilidad de la teoría cognitiva am, a lo que es la transformación, si se quiere, de ese estado psicopatológico que tenemos y en función de los planteamientos teóricos. ¿Cómo hacemos para que una teoría como la cognitiva pueda ser aplicada en lo que es la solución de la psicopatología? Y el primer punto, indudablemente, es el conocimiento de lo que plantea la psicología cognitiva, al igual que todos los modelos, que es psicología cognitiva y cómo su concepción de las cosas naturales que suceden en la mente y puede servirnos para que conociendo eso que es la psique, entonces nosotros podamos aprenderla y transformarla en una metodología que aplicada a la disfunción mental pues se pueda recuperar el estado de salud del ser humano. Entonces, este cuarto modelo, la cuarta fuerza, para seguir la proposición anterior, es importante tenerla en cuenta. Se desarrolló en términos paralelos en la historia a lo que vendría a ser el humanismo, con muchos antecedentes que ha tenido sobre la percepción que influye en la determinación de los hechos reales y la percepción que permite un análisis a veces positivo, congruente, y otro a veces un análisis distorsionado de la realidad. Bueno, entonces la psicología cognitiva cuenta con algunos antecedentes que son importantes, que parece que hicieron pues un paso, permitieron un escalón en su conformación de lo que es la psicología cognitiva. De esta manera vamos a ir finalizando lo que es la concepción teórica y la importancia que tiene en cada modelo independiente, autónomo, como yo se los he querido enseñar, para que vean la pureza del modelo y también su aplicabilidad pura, porque eso nos va a permitir después en la práctica la conformación de ese modelo teórico que nos va a permitir conducir, por ejemplo, una entrevista y una historia clínica. Es esencial. Si carecemos de esta formulación teórica, no vamos a saber realizar una entrevista clínica. Entonces, entre los antecedentes están el periodo de influencia o de la analogía de la psique al computador. Después hay una segunda etapa que es el establecimiento de conexiones en la mente, vistas a través un poquito del cerebro. Y la tercera parte, la que es ya la presencia netamente mental de lo que viene a ser la parte de la cognición, la influencia que tiene una percepción en los procesos cognitivos. Entonces, durante la guerra, especialmente la Segunda Guerra Mundial, las computadoras tienen una determinante influencia, según los historiadores, en lo que es la procura del fin de la guerra mundial, porque permitía el análisis de la información en los aliados sobre todas las informaciones que provenían del frente alemán, y eso permitió al final hacer estrategias engañosas que permitieran que los contrarios a los aliados pues se perdieran un poco en lo que estaban haciendo, y fue aprovechado gracias a la computación por el gobierno de los aliados. Bueno, ante este éxito tan importante que tuvieron las computadoras, entonces se hizo una reunión en Bournemouth, eso queda en Inglaterra,
en el sur de Inglaterra, y asistieron también otros colegas en psicología para ver qué podían extraer o qué cosas nuevas estaba dando la teoría de la información o de la información computarizada, de los procesos de información. Entonces, aproximadamente se manejaron los siguientes temas. Primero, recuerden, a pesar de que los computadores eran inmensos, también tenían capacidades limitadas. Por lo tanto, no se podía hablar de una capacidad ilimitada. Eso hacía también entonces que se pusiera atención sobre los recursos que tenía la computadora cuando se le presentaba una demanda. Y esto dependía un poquito de la complejidad de la tarea. Si la tarea es muy alta, por supuesto, la demanda de procesos es mayor y esto afectaba la capacidad que tenía la computadora. Y si las demandas eran muy bajas, pues los recursos que usaban eran pocos y por supuesto entonces aumentaba su capacidad. Eso también permitía, por ejemplo, entre hacer puntos y rayas, es diferente a dibujar o es diferente a manejar. Entonces, en estos tres procesos, en estos tres grados de complejidad de la demanda, pues aparecían muchos espacios importantes para extender a la psique. Y se establecía entonces si los procesos, por ejemplo, en la corrección de errores, eran procesos simples, entonces se podían quitar o poner líneas en este proceso. ¿Ve? Es decir, si había un error, pues se podía quitar el error porque estaba estimado que los procesos eran lineales, simples y se podía quitar y poner. Esto trajo una consecuencia muy importante porque a la concepción que se origina con la comprensión de las experiencias anómalas o las experiencias inconfortables, también por decirlo de alguna manera, se podían entonces sustituir, es decir, los errores en el proceso se pueden sustituir y al sustituir esos errores entonces se podía generar una adecuada solución. Y esto es importante, es algo así como si yo tengo una experiencia anómala, que algo me hace que ocurre, si yo puedo sustituir esa experiencia, entonces yo simplemente voy a resolver el proceso y voy a tener un resultado favorable en contra de aquel proceso error que he tenido antes. Pero también si la información era paralela, es decir, que podía cometerse en un proceso un error, había otro proceso paralelo que podía recoger el error. Eso se llamó el feedback, la retroalimentación. Entonces, retroalimentándose en el caso de las computadoras, ellos podían corregir el error. Y eso indudablemente es importante, porque permitía preguntarse entonces cómo eran los procesos. Habían frases como son desde abajo, procesos simples a procesos complejos, o desde los procesos complejos arriba hacia abajo. Y marcaba también otra tendencia en teoría. Pero eso los llevaba a comprender el mundo del procesador desde un punto importante, es decir, que si eran procesos complejos y todos tenían que generar una retroalimentación, esa retroalimentación era aceptada y corregida en el ente superior, es decir, hay un ente que debe tener el centro, el control, el centro de mando de todos esos procesos. Por lo tanto, entonces era necesario como conocer esta complejidad en esta estructura superior porque ella podía retroalimentarse en los errores y de esa manera poder generar soluciones. Es decir, era en paralelo. Se hacía un proceso, podía generar un error y pasaba a un segundo proceso donde se verificaba, daba esa retroalimentación, se corregía desde el ordenador, desde el proceso superior y entonces se seguía el análisis de la información. Y esto era algo así como permitía inferir que los procesos podían ser automáticos, involuntarios, por lo tanto inflexibles y determinados siempre de la misma manera. Pero podían tenerse procesos voluntarios, es decir, que se le podía ingresar en esa retroalimentación que nos permitía tener error o acierto, se le ingresaba un elemento
y entonces hacía que toda la información pudiese cambiar. Y este ingreso era voluntario. Por lo tanto, si a la mente le colocamos voluntariamente un proceso, eso va a permitir que haya aprendizaje, y el aprendizaje entonces nos va a permitir tener pues un resultado totalmente distinto. Eso véanlo en función de esa experiencia difícil, anómala, porque es la que nos da el resultado final no esperado. Pero si nosotros cambiamos esa pieza mala por una diferente nueva, se cambia la experiencia y se producía un nuevo aprendizaje. Bueno, estos son los principios con los cuales funciona la teoría de la información e hizo su efecto. Lo más importante es que para 1960 la Universidad de Harvard crea la cátedra de la Escuela de Psicología Cognitiva, y con eso pues indudablemente se le da un gran apoyo. Los investigadores son infinitos, todos aportan importante o aportan menos importante, pero todos han tratado de dar su aporte. Desde el punto de vista personal, pues eso es lo que uno quisiera dar, ofrecer un aporte. Entonces, para 1960 en Harvard se crea esta carrera, esta disciplina, y permite entonces el aumento de la investigación. Allá están unos autores que se llaman Miller, Galanter y Privan, que hablan sobre los planes y estructuras en la conducta, que es una obra que da como inicio en esta misma universidad a la comprensión de lo que viene a ser la psicología cognitiva. Pero el punto central se hace en 1967, por ahí, donde Ulrich Neisler es el encargado de sacar una obra que se llama Cognitive Psychology, más o menos, y psicología cognitiva. Y entonces en esta expresión, pues genera una cantidad de planteamientos que son importantes para la psicología. ¿Qué es una cognición? Entonces, todos los procesos mediante los cuales las sensaciones pueden ser interpretadas, modificadas, analizadas y producir, ocultadas y resurgidas, y producir un resultado. Esto es lo que es un proceso cognitivo. Por lo tanto, entonces, la cognición es la condición previa para generar una emoción y una conducta. Y esta es la clave de lo que vamos a ver después en el desarrollo cognitivo. La cognición es el origen, es la causa de lo que viene a ser después una emoción o una actitud y un comportamiento. Y centra, y todo después se desarrolló eso, por lo menos él lo pensó así, lo expresó de esa manera, pero el tiempo le fue mostrando que tiene la razón. Y entonces sobre eso se empezó a construir todo lo demás. Entonces, las cogniciones, pues indudablemente son las ideas, las imágenes, los recuerdos, las expectativas, los planes, las motivaciones que tiene un individuo para poder expresar, para poder construir, para poder hacer. Y con eso se empieza. Y la concepción del hombre como ser íntegro, con un ser que va hacia la autoconstrucción, con un ser libre, con un ser positivo, que aproximadamente pues refleja lo que viene a ser la concepción del hombre en la psicología, pero que de alguna manera, entonces, en ese proceso constructivo, en ese aprendizaje para realizar su autoconstrucción, puede cometer errores. No está libre de cometer errores, así como puede generar procesos cognitivos, emociones y comportamientos positivos que lleguen a la meta que el sujeto tiene, que la psique tiene. Entonces también en ese proceso de construcción puede cometer errores. Y por supuesto que van a alterar las emociones, y por supuesto que alteran los comportamientos. Y estos errores entonces es importante tenerlos en cuenta.
Seguimos con el concepto de la experiencia anómala. Si a estos errores los llamamos experiencias anómalas, como después con otras palabras de los siguientes contribuyentes, como experiencias cognitivas que generan disonancia cognitiva, es decir, que generan desencuentro entre las comprensiones de esa percepción, entonces nosotros podemos tomar esa experiencia anómala, se analiza todo lo que ella tiene y en función de ese análisis nosotros poder cambiar lo que origina la cognición, esa experiencia anómala. Si se tiene éxito en estos cambios, entonces es posible que nosotros, por supuesto, generemos una conducta más congruente con las aspiraciones del individuo. Entonces, de esta manera, la psicología puede investigar con mayor libertad, liberándose de la neurología, que es importante desde el punto de vista mío y el cual yo siempre les voy a enseñar y les quiero transmitir esto es esencial, porque se libera a la psique, ese abstracto que aún, ese constructo que tenemos, que aún no le tenemos una base neurológica importante, porque no podemos modificar muchas de las neuronas para que nos dé un proceso diferente, sino que se encontró en esta etapa que la psique podía ser investigada en sí misma y que no depende de los patrones neurofisiológicos. Bueno, esto es importante y esto se lo quiero dejar aquí a ustedes. Es muy importante porque les va a permitir a comprender la psique como un ente solo. ¿Ve? La psique como diferente, al menos en mi caso, superior al cuerpo y que ella lo determina. Entonces ya nosotros podemos investigar la psique en sí misma. Y esto es importante porque nosotros tenemos ahorita muchas influencias de la medicina todavía, de quererse investigar los procesos psicológicos basados en los procesos fisiológicos. Y ahora nosotros podemos, con esta fuerza, investigar la psicología en sí misma, sin basamento en ninguna determinación física. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos dos profesiones. Una es la psiquiatría. Después de toda la presencia de los neurotransmisores y de los medicamentos que vienen a influir en la presencia de los neurotransmisores para la liberación de sus productos o la inhibición de los mismos, entonces la psiquiatría ha tendido mucho más al encuentro con la medicina y la práctica de ella, de la práctica del conocimiento de los elementos mentales en función de la medicina. Eso hace entonces, netamente como su origen, que la psiquiatría siga atada a los elementos del cuerpo, a la fisiología del cuerpo y a la modificación de la misma en función de los medicamentos destinados a la mejora de los procesos psicológicos. ¿Qué es lo que les quiero decir? Y diferenciar para ustedes psiquiatría por su área es un área dedicada al uso de la medicación. La psicología es un área dedicada al uso de los procesos cognitivos, de los procesos psicológicos inconscientes, de los procesos psicológicos conscientes, de los comportamientos, de las cogniciones, desde el punto de vista de la psicología, netamente. Y esto es esencial, por lo menos para conservar esta parte, aunque después lo cognitivo toma en cuenta lo médico como fenómeno biopsicosocial. Pero esto es importante porque entonces te va a permitir identificarte con la carrera como psicólogo en función de los procesos psicológicos. Todo lo vas a hacer y es muy grande el camino sobre la psicología. Es diferente un psiquiatra que pueda usar los elementos psicológicos para hacer psicoterapia, pero es psicoterapia, es psicología, no es psiquiatría. Entonces, con esto los independizo o los motivo o les presento la posibilidad de que su investigación, su conocimiento y su experiencia les va a permitir funcionar como psicólogos y tener al lado una persona
que va a ser un compañero de trabajo, una colegiación para que usted pueda ver mejor a la psique. Como igualito tendrías un médico para atender la parte física y de esa manera conformarías el equipo biopsicosocial. Y esto es importante. Llamaríamos mañana a un sociólogo o a un psicólogo social para que dé su aporte social. Pero lo que le quiero mostrar es esta autonomía de la psicología como ciencia y cada vez en mayor surgimiento. Y lo que es importante es que usted conozca esto y conozca bien la psicología para que permita el avance científico de la misma. Bueno, entonces, todo esto es importante porque ya nos metimos con lo que es la psicología. El objetivo de la psicología cognitiva es esto: descubrir las estructuras, los procesos, las funciones del conocimiento que generan un comportamiento. Es decir, buscar ese elemento cognitivo, esa idea, esa percepción, esa representación que es importante. Recuerden un poquito en términos de percepción que están las sensaciones que provienen de todos los sentidos, llegan a un centro de procesamiento de información y ahí se produce la interpretación. Pero la interpretación viene dada por su experiencia. Un hecho para mí, un agua para mí puede ser tomada como líquido sagrado, para otras personas no toman agua, toman jugos o toman alcohol, pero agua la procesan menos. Entonces, tenemos diferentes percepciones. Es decir, la representación que tiene para mí el agua es muy diferente a la representación que tiene para otra persona. Por eso la importancia de lo cognitivo, de la apreciación, de la percepción que yo le pueda dar a mi experiencia, porque eso se va a constituir en una cascada de emociones y de acciones. Bueno, esta es la esencia entonces de lo que nosotros tenemos en la parte de la psicología cognitiva. Como estamos individualizando el componente, entonces pues es importante que puedan entender que la clasificación de enfermedades mentales no es usable aquí. Nos importaría en todo caso, vamos a llamarlo el síntoma, qué es lo que la persona me presenta, cómo nosotros vamos a analizar ese síntoma bajo esas presunciones, idea, emoción, comportamiento, y dónde puede estar el origen de ese síntoma para que nosotros entonces le optamos por la solución más adecuada. Hay muchísima gente. Yo creo que el número supera en cantidad a la sumatoria de los psicólogos de una u otra escuela. Pero lo más esencial, por lo menos, que es lo que nosotros estamos buscando aquí, es poder hablar de algo que se llama la aplicabilidad de nuestra disciplina al campo de lo que viene a ser la psicopatología, desde la posición del síntoma o desde la posición de la experiencia anómala. Entonces vamos a seguir en esta parte las contribuciones que otro de los grandes estudiados y estudiosos de la psique cognitivamente se llama Albert Ellis. Este es un autor de todo el siglo XX y que genera una metodología que permite el conocimiento de la experiencia de los procesos cognitivos. Entonces él la llama terapia racional, emotiva, conductual. Acabamos de tener una interrupción eléctrica y el anterior video pues se cortó y le vamos a hacer este anexo. El representante importante que nosotros queremos considerar en el día de hoy para tener una idea de todo este sistema que hemos venido construyendo es Albert Ellis. Él está activo durante todo el siglo XX y es importante, a mi juicio, para darle esta orientación de aplicabilidad para que ustedes puedan conservar
un modelo que sea práctico y de utilidad para ustedes. Entonces, y seguir nosotros con la conformación de nuestro objetivo de aplicabilidad de las teorías. El Albert Ellis lo que forma es un sistema importante basado en el principal elemento de la teoría cognitiva. Una idea, una cognición, puede originar una emoción y un comportamiento. Es decir, la cognición es la causa de las emociones y de los comportamientos. Y esto es esencial. ¿Ve? Entonces, con este principio se construye todo su sistema y se construye mucho de lo que es la psicología cognitivista y es elemental, es muy simple y es muy importante, no por lo simple inútil, sino que es muy simple y lo podemos aprender con facilidad. Entonces, él plantea que las personas, este es con un antecedente griego, un principio de la filosofía, que las personas califican los eventos con su percepción y que estos son traumáticos no por la importancia del evento como tal, sino por la percepción que el sujeto tiene sobre el evento. Simple. Por lo tanto, las percepciones se pueden modificar, se pueden generar nuevas percepciones y por supuesto van a tener nuevas ideas, emociones y comportamientos. La número 3 es, para nosotros practicar este modelo se necesita voluntad, el esfuerzo y la constancia, de tal manera que nosotros podamos ofrecer este aprendizaje. Bueno, y el modelo ABC ya deben estar cerquita de la tercera generación del modelo ABC. Nosotros estamos en la primera, pero es importante que lo tenga. Después podemos aprender las otras, pero este es esencial. Entonces, el modelo ABC lo que nos quiere decir A es, en inglés sería Activate Event o evento anticipador o evento activador. Lo que esto refiere es como a la presencia de un estímulo, puede ser interno, una idea, puede ser una emoción o un comportamiento. Este estímulo pasa al sistema B, que son beliefs. Belief lo que quiere decir son creencias. Entonces, las expectativas, las experiencias, las metas, los planes, las exigencias, las demandas que se tienen, todo eso va a calificar al evento. ¿Ve? Entonces, con esta calificación del evento, indudablemente pasamos al tercer paso, que es las consecuencias, que es ideas, emociones y comportamientos que se dan producto de la aplicación de las creencias del sujeto al sistema, al primer evento que se produce o al evento que se produce en su mente. En su mente a través de la idea, la emoción y el comportamiento. Entonces, esto es importante. Entonces, las ideas y los sentimientos y los comportamientos pueden ser funcionales, pueden ser funcionales o apropiados, y los pueden ser los infuncionales o inapropiados. Nosotros nos toca meternos por el plano de los componentes inapropiados o incongruentes o infuncionales, de tal manera que nosotros podamos acercarnos con esa característica de la anomalía, del evento anómalo, del evento que produce una disonancia cognitiva, una incongruencia cognitiva, entonces nos podamos acercar a la transformación de esa idea, esa emoción y ese comportamiento, que es muy importante. Entonces, lo que es importante es que podamos de alguna manera entender la esencialidad de este enfoque y de esa manera podernos ayudar. Habla de la otra parte, que es sobre las emociones. Las emociones tienen tres características fundamentales y son importantes tenerlas en cuenta. Y primero, sirven para informar sobre el estado propio hacia los demás, sirven para comunicarnos
a través de las emociones, ejemplo de las maneras en que reaccionamos, cómo la observamos en las caras, cómo la observamos probablemente en el comportamiento, y entonces informamos a los demás sobre nuestras emociones, comunicamos, es la palabra que él usa, y los demás también se comunican a nosotros a través de sus emociones y también sirven como motivación. Hay motivaciones hay emociones que generan motivación en las personas. Ejemplo, el trabajo o la novia nos impulsa. Y también esas emociones nos pueden desimpulsar. Si la novia me bota, la emoción se hace negativa y entonces yo también pierdo la motivación. Pero esa es la clasificación. Entonces, lo que es importante es poderlas tener. Y las perturbaciones eh, emocionales, las anomalías, son producto del exterior, vienen del exterior, ante las cuales las personas no podemos hacer mucho. Y eso implicaría como la denominación de la psicopatología, o llamémoslo a para hacerle sinónimo, los traumas dependen pues que vienen del exterior, ¿verdad? La crecida del río, le aplicamos nuestra percepción y nosotros no podemos hacer nada para cambiarla. Por eso entonces necesitamos la intervención. Lo que es importante es en este ABC son el sistema de creencias. ¿Ve? Entonces, en el sistema de creencias, póngale costumbres si usted quiera a la idea. Estamos en la idea que es el punto principal. Él les pone las experiencias, le colocas las relaciones sociales significativas o no significativas. Es decir, todo lo que al individuo le produzca un significado. Y a través de ese significado, él va a categorizar a los eventos y lo va a categorizar con esas creencias racionales o irracionales. Entonces, las creencias irracionales son las que nos generan problema. Volvemos otra vez a la idea anómala para ponerlo cerquita y poder conservar el modelo. Entonces, la idea anómala o una creencia y con características de irracionalidad se observa a través de la ilógica relación que existe, de su inconsistencia ilógica también con la realidad. Uno dice una cosa y la realidad nos está mostrando otra. No hay consistencia, no hay congruencia entre lo que yo digo con la realidad. El tercer aspecto es porque se caracteriza por ser inflexible. Es demandante, tiene que ser así y va a ser así y así lo quiero yo y no me lo debes cambiar. Usted va conmigo a donde yo vaya, usted se muere cuando yo me muera, usted de aquí no se mueve, etcétera. Entonces, indudablemente, cuando la otra persona le cambia el evento, para ponerlo con las palabras, le cambia la A, entonces inmediatamente el sistema de creencias se altera y el comportamiento es totalmente irracional, es inadecuado. Entonces la irracionalidad se caracteriza, la creencia irracional se caracteriza por esa inflexibilidad, por esa demanda sobre sí mismo. Yo debo hacer, yo quiero hacer, yo debo tener, yo voy a tener. ¿Ve? Es un deber, una exigencia, no es, cónchale, me encantaría, bueno, yo lo debo hacer, voy a probar, no, sino yo lo debo obtener, inflexiblemente. Por supuesto, esto me va a traer algunas dificultades. La otra forma es que la creencia puede afectar, esta demanda puede afectar a la otra persona. Y tú debes hacer. Tú debes dormir conmigo, usted la cambia, usted no se me debe separar, usted hace lo que yo quiera y usted me debe acompañar. Eso es todo lo que usted debe hacer. Bueno, entonces esas creencias irracionales sobre las otras personas, pues indudablemente ya ustedes saben lo que van a traer. Y también sobre la realidad. Yo debo tener el dinero la vida me lo tiene que proporcionar y eso tiene que ser así. Entonces, las demandas se hacen a esos tres niveles, indudablemente con una exigencia de inflexibilidad que no se puede cambiar. Bueno, esa creencia que las cosas deben ser así, pues indudablemente son infuncionales y van a traer su problema. Entonces, la proposición, el cambio
que nosotros requerimos es que se le presente, se le sustituya a través del análisis situacional que forma parte del protocolo de diagnóstico y después en el protocolo de tratamiento, se le pueda sustituir esa idea. ¿Ve? Y se le pueda sustituir entonces la creencia, para que la persona pueda observar las demandas sobre sí, el ambiente y sobre las otras personas quizás con mayor flexibilidad. Y eso permite las experiencias más racionales, más congruentes consigo mismo y mucho más adaptativas. Un pensamiento racional es adaptativo, un pensamiento o una creencia irracional es desadaptativa e inadaptativa. Entonces, por eso la importancia de nuestro sistema de creencias en cualquier sistema, pero en este más, porque es el que nos permite la categorización de la experiencia, del estímulo como tal y por supuesto las conductas que nosotros vamos a ofrecer. Bueno, de esta manera sintetizamos lo que es el modelo TREC y tenemos las palabras claves que siempre las voy a, en cualquier momento se las puedo pedir. ¿Ve? Es la idea, la emoción y el comportamiento. Y la idea origina emoción y comportamiento. La idea, de acuerdo a este sistema, puede ser sometida a creencias irracionales que nos van a generar los eventos, idea, emoción y comportamiento irracionales. Y por supuesto esto nos va a traer como consecuencia un resultado no esperado y no planificado que no se puede cambiar. Entonces genera el malestar, la ansiedad y el sufrimiento en la persona. Nosotros lo que vamos a tratar es sustituir esa idea por una idea diferente en función de nuestros estudios, de tal manera que pueda generar un cambio en las emociones y en el comportamiento. Vamos a ver en el siguiente programa, en el siguiente video, pues un acercamiento a los 4 modelos que nosotros hemos estudiado para ver si aprendemos un poquito la aplicabilidad de estos modelos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el próximo evento.